Así está. Bueno, muy bien. Eh, Lamentablemente, recién ayer colgué la del jueves pasado. Se me había olvidado totalmente, algo bárbaro. Suerte que me avisaron y la puse, sobre todo para los compañeros que el miércoles no habían podido verlas porque se habían trancado, se trancó el ratón de la computadora allá de Unitres y pudimos ver las dos primeras imágenes. Ayer con el grupo del miércoles di una rápida visión a las imágenes que no habían visto para que hoy no quedaran demasiado descolgados y vamos a retomar en lo que andábamos. Estamos viendo básicamente unas iglesias que pertenecen al románico, que es el estilo que estamos viendo, que básicamente las que estamos viendo pertenecen a un área especial de desarrollo del románico, que es el que tiene como columna vertebradora el Camino de Santiago, los caminos de peregrinación de Santiago. Yo no me di cuenta de poner un mapa de los caminos de Santiago, lo voy a poner para la semana que viene. ¿Alguien, por favor, tiene... Espera, ya voy a desactivar acá, porque si no me oigo a mí mismo. Ok. Perdón, les decía que entonces la semana que viene voy a buscar un mapa con los caminos de Santiago, porque el Camino de Santiago tiene 4 ramales fundamentales, unos que enlazan el sur de Francia con Santiago y otros que enlazan la España reconquistada hasta esas alturas de los moros, todavía media España queda en poder de los musulmanes al sur, y que enraban en un lugar que se llama Puente de la Reina, se juntan todos los ramales y de ahí van directo a Santiago de Compostela. El tema de Santiago es fundamental en el desarrollo del románico, porque el auge del románico y el inicio y el auge del románico coincide prácticamente con el descubrimiento de los restos de Santiago Apóstol en Galicia, ¿verdad? En el año 814 se descubren unos restos en Galicia eh, eh, que son atribuidos a Santiago el Mayor, al apóstol Santiago, ¿verdad? Digo, es toda una historia como todas las de la Edad Media, que se hunde en la leyenda y en la oscuridad. En realidad, en la zona esta de Santiago se descubre un enterramiento muy antiguo, muy antiguo, con unos restos óseos y unas imágenes religiosas y demás, y se atribuyen con el beneplácito y la afirmación de todas las autoridades eclesiásticas y civiles del lugar, se le atribuyen a Santiago el Mayor. ¿Son o no son? Ese es un tema que queda y que nunca se sabrá específicamente. Yo parto simplemente de un tema, en la leyenda de Santiago. Santiago llega de Tierra Santa a Galicia en una barca de piedra. O sea que ya ahí ya me pone el primer punto, es decir, cómo hizo una barca de piedra para navegar, pero estamos en las áreas del milagro y por lo tanto, de una forma u otra, esos restos son tomados como los restos de Santiago, lo cual era muy importante para una España, y digo España para no, que es el nombre moderno a partir del siglo XV, pero para que nos entendamos, si no tengo que hablar de reinos separados, pero digamos que España en esta época está inmersa en una feroz lucha de reconquista contra el Islam, y por lo tanto le conviene y unifica a las huestes cristianas el tener como patrono y como adalid de esa guerra contra el infiel, le conviene tener la ayuda y el patrocinio de un apóstol. Y bueno, los dos principales apóstoles los tenemos en Roma, que tenemos a Pedro y a Pablo, y por lo tanto, siguiendo las leyendas, porque no se sabe muy bien realmente una vez que desapareció Jesús y los apóstoles se dispersaron, hay noticias de a dónde fueron, dónde evangelizaron, pero algunas, los orígenes se pierden un poco en una brumosa zona que no sabemos a ciencia cierta
si los relatos son verídicos o no. De todas maneras, Santiago es el apóstol al cual se le atribuye la cristianización de la península ibérica, y por lo tanto el descubrimiento de sus restos es un empujón importante en la guerra contra el infiel, a tal punto que en España muchas de las imágenes de Santiago se conocen como Santiago Matamoros, ¿verdad? Es una de las fundamentales representaciones del apóstol como conductor de la guerra de Reconquista. Y rápidamente en esta época, en el 814, ¿verdad?, se descubren, es la época de esplendor de los monasterios en esta época, ¿sí? Hay una gran cantidad de congregaciones de monjes que están repartidos en toda la Europa cristiana occidental, y una vez descubierto Santiago en el 814, 5 años después, en el 819, se funda un monasterio en la localidad de Conques, ¿verdad? Conques con C y Q de queso, Conques, que es una ciudad que está en la zona sur de Francia, en la región actual de Mediodía Pirineos, en esa zona que separa a España y Santiago por los Pirineos. Ahí, en ese lugar de Conques, se funda una comunidad monástica 5 años después del descubrimiento de los restos del apóstol en Santiago. Rápidamente, en toda esa zona que lleva a Santiago, se van a ubicar muchas comunidades monásticas y se van a hacer muchas fundaciones de monasterios, de abadías, de iglesias y de albergues, hospitales, restaurantes, posadas, para dar atención al flujo cada vez mayor de peregrinos que van a la tumba del apóstol Santiago en Galicia. Obviamente ahí se hace un primer santuario rápidamente, un santuario que se hizo en el mismo lugar donde se descubrieron los restos, y que es el origen de la actual Catedral de Santiago de Compostela, ¿verdad? Con el correr del tiempo, ese templo fue modificándose y fue agrandándose hasta llegar a la que conocemos actualmente, Catedral de Santiago, cada vez mayor para dar acogida a la inmensa cantidad de peregrinos que van a esa zona. En todos los lugares en que el camino se detenía para que los peregrinos pudiesen hacer noche, comer y demás, fueron edificándose templos que atendían a los peregrinos en el camino a Santiago, y esos templos se fueron nutriendo de reliquias de diversos santos para darle mayor atractivo, para que el peregrino no solo fuese a rendir homenaje y a ejercer su devoción ante los restos del apóstol, sino que también en el camino tuviese lugares donde adorar y pedir ante otros santos numerosos de la iglesia. Y por eso esas iglesias se disputaban el tener las reliquias principales o la mayor cantidad de reliquias, porque eso aseguraba que los peregrinos se detuviesen en esa localidad y no en la localidad vecina, ¿verdad? Acá hay todo un tema económico que está desde el inicio de la historia del hombre presente, ¿verdad? Si yo tenía una iglesia en el pueblo con 5 o 6 reliquias importantes, seguramente el peregrino se iba a parar ahí y no en el pueblo al lado, que de repente tenía una o dos, o tenía una iglesita pequeña que no podía acogerlos. O sea que, bueno, eso también desde el inicio estuvo ahí. Así que ahora vamos a ver un par de templos que están dentro de esta ruta y que son importantes y que llevan a la concreción del templo fundamental del camino, que es la Catedral de Santiago de Compostela. Voy a compartir pantalla con ustedes. Muy bien. Esto es lo que vimos la semana pasada. Recuerden que la semana pasada vimos 2 tipos de edificaciones religiosas, que están muchas también en el Camino de Santiago, que fue Santa María de Taúl, y vimos también el San Martín de Tours, en Fromista. Voy a pasar rápidamente esas imágenes para detenernos en las del día de hoy. Esto era San Martín de Tours. Y acá tenemos Conques. Este es el pueblito de Conques,
Y esta iglesia es un edificio fundamental en la ruta del románico en esta zona. Es una No se ve, iglesia... No se ve, Profesor, Andrés. no se ve, no hay No cosa, se Las ve. diapositivas en pantalla. chiquito, Andrés. no se ve. Minuto. Vamos a dejar de compartir. ¿Qué cosa más? Vamos a dejar de compartir. Vamos a volver para atrás. Mientras que solucionás, por si a alguien le interesa, en el canal Vasco los martes de noche hablan de el Camino de Santiago. El martes pasado, antes de ayer, hablaron de todo el Camino de Santiago. Ajá. Voy En a... el canal Vasco, pero era tarde, era como a las 9, las 10 de la noche. Los martes. ¿Por Bárbaro. qué hice mal esto? Digo yo. O sea que eso no lo ven. Ustedes no están viendo una No, imagen ahora de no Santa vemos Fe. nada. No Muy bien, vemos. genial. A ver, tendríamos que mirar acá. Déjenme ver. Tarán. Ahora tampoco lo ven. ¿Tampoco lo No. ven? ¿Ahora? Tampoco. No, ¿Qué dice? No te vemos a ti. Creo Bueno, que ¿qué no hice? estás compartiendo pantalla. Sí, estoy compartiéndola, pero no sé por qué. Ahora vamos a compartir pantalla a ver si ahora sale. Esperen un momentito, por favor. Vamos a compartir pantalla otra vez. Y ahora vamos a ver si lo ven. ¿Ahora lo ven? ¿No lo ven Sí. tampoco? Sí. Sí, Sí, perfecto. ahora sí. Ahora sí, ahora lo veo. Ahora Está Ahora lo ven. perfecto. Bueno, precioso. algo toqué mal al principio. Es para que se entretengan y que sea menos tedioso. Si todo sale bárbaro siempre, bueno. Entonces, volvamos. Esta es entonces Santa Fe, Sainte-Foy, Sainte-Foy, en francés FOI, Sainte-Foy de Conques. Es una iglesia que se construyó a fines del siglo XI y formaba parte, era la iglesia de un monasterio, es una iglesia abacial, de una abadía, que se comenzó a construir en el año 1050, ¿verdad? Y terminó la construcción en 1130. Y es una de las paradas principales del camino francés a Santiago de Compostela. Es una iglesia erigida en honor de Santa Fe, Sainte-Foy, Fe, o Felicitas, a veces se la conoce también por ese nombre. Fue una mártir cristiana, una niña mártir, murió martirizada a los 12 años de edad, las persecuciones de Diocleciano en el siglo III. Y prefirió morir en el martirio a abjurar de la fe cristiana. Y obviamente, bueno, recuerden que todos los mártires de la época de persecución romana, de los siglos III y IV, básicamente, fueron, la comunidad cristiana de esa época recogió los restos de estos mártires con mucho cuidado, se les enterraron en las catacumbas, fueron objeto de devoción y de culto, porque eran un ejemplo de vida, obviamente, y por lo tanto nosotros tenemos una gran cantidad de restos de mártires que se conservan desde los primeros tiempos justamente por esta costumbre de la comunidad cristiana de entonces de recoger los restos una vez que morían en el Coliseo o en cualquier otro tipo de circunstancia de martirio. Y luego a estos restos de los mártires se les fueron atribuyendo capacidad de obrar milagros o de obrar curaciones o de ser beneficiosos para distintas cosas, ¿verdad? En el caso de Santa Fe, era una santa particularmente recurrida para solucionar temas que tenían que ver con la ceguera y con la liberación de cautivos. Tengan en cuenta que esto es importante en España porque estamos en Reconquista, hay mucha gente cristiana cautiva del Islam, y entonces cuando muchas veces se pedía la intercesión de la santa para liberar cautivos que estaban en poder de los musulmanes. O sea que bueno, esta santa básicamente tenía esa particular llegada,
y por lo tanto se hizo un templo en honor de ella. Es un templo importante de 5 naves, ya son iglesias bastante más grandes que las que vimos la semana pasada. Esto lo están viendo también, ¿verdad? ¿Están viendo imagen? Sí. ¿Sí? Bárbaro. Sí. Esto que ustedes Sí. ven acá Sí, sí. es la entrada principal de la iglesia de Sainte-Foy, que es importante porque tiene un tímpano absolutamente trabajado en escultura, es de los más importantes y primeros que existen en el románico. Recordarán que nosotros decíamos que la escultura va a quedar resumida a la fachada de los templos, a la fachada, a los tímpanos, a lo que está sobre las puertas y también a las jambas. Esto se llama jambas, la parte de los costados. Acá no hay escultura en las jambas, hay solamente unas columnitas muy simples, pero sí hay un importante desarrollo en el tímpano principal que desarrolla el tema del juicio final. El juicio final, según la versión que da en su evangelio San Mateo, ¿no? Del evangelista Mateo. O sea que esto, siguiendo la lectura, si nosotros tomáramos la lectura del juicio final que nos da Mateo en su evangelio, nosotros encontraríamos trasladada a piedra muchas de las imágenes y de la narración que nos da Mateo de este acontecimiento. En esta época de inicios del románico y hasta bien entrado el siglo XIII y el siglo XIV, el elemento fundamental de representación, tanto escultórica como pictórica, va a ser el Cristo del juicio final, que ustedes lo tienen acá. Ahora vamos a ver imágenes más detalladas de esto. Esto es para que tengan una idea general. Ven que acá está, este es el Dios del juicio final, está levantando una mano y bajando otra, separando a los que son salvos y conducidos al paraíso, a los que son condenados al infierno. La imagen del Dios del juicio final es la imagen fundamental del románico y de estos siglos que se articulan en torno al milenio. Porque era lo normal, ¿verdad? Al milenio se esperaba la consumación de los tiempos, se esperaba que finalmente viniese el reino, que se abriese el juicio de vivos y muertos y que se instaurara definitivamente el tiempo del Señor. Cosa que sabemos que no ocurrió, pero que durante esos años, esas décadas, e incluso algún siglo del entorno del año 1000, siempre estaba en el imaginario eso. Por lo tanto, la principal ocupación de un templo religioso y de la jerarquía religiosa es preparar al mundo, a toda la gente, a toda la comunidad cristiana, para enfrentarse a ese juicio y tener la posibilidad de ser salvados. Por lo tanto, es normal que el Cristo en majestad, el Cristo del juicio, el Dios del juicio, y estas imágenes sean las principales en los ciclos pictóricos y en los ciclos escultóricos de todos estos templos. Cuando ya el milenio pasa, cuando ya hay una convicción de que el fin de los tiempos sucederá algún día, pero que no va a ser ni mañana, ni pasado, ni el mes que viene, empieza a cambiar el motivo iconográfico y empieza a aparecer otra imagen de Dios, que es la del crucificado, y también la imagen de la Virgen, ¿verdad? Es como que el mensaje religioso ya no es de amonestar a la comunidad cristiana para decirle, pongan las cosas en limpio, prepárense para el juicio, sigan un camino recto, confiésense, limpien sus pecados, prepárense para ser juzgados, ¿verdad? Eso pasa un poco. Y el mensaje es un Cristo que se hizo hombre y por lo tanto se acercó al ser humano. Es un camino que va marcándose desde lo divino a lo humano en forma gradual, y que presenta a la Virgen María como madre y como gran intercesora del hombre ante Dios, ¿verdad? Es una imagen mucho más humanizada, mucho más dulcificada, de este Dios que no es el Dios omnipotente que nos juzga, sino es el Dios que se encarnó para sufrir como nosotros y para redimirnos en nuestro sufrimiento a través de su propia sangre y de su propia muerte, y que tiene como gran intercesora a la Virgen María. O sea que ahí va a cambiar y vamos a ver que a partir del siglo XIII, siglo XIV, este tipo de imagen va casi desapareciendo, siendo sustituida por el crucificado y por la Virgen María. Muy bien, eso para tener una idea general. Acá tienen una imagen más cercana de este tímpano, está trabajado en 3 zonas verticales,
una zona superior, que siempre es la que pertenece a lo divino totalmente, al cielo, ¿verdad? Y aquí aparecen los ángeles del juicio, ¿verdad? Que la anuncian con trompetas, como lo dice las Sagradas Escrituras. Los ángeles del cielo harán sonar sus trompetas para que se abra el instante del juicio. Y acá tienen al centro la cruz, que es el elemento fundamental de redención que Dios ofreció al hombre y en el cual él se ofrendió para eso mismo, con unos ángeles que están sosteniendo un martillo y un elemento metálico. Acá es más grande que un clavo. En parte dicen que es la punta de la lanza de Longinos, que hiere a Jesús en el momento de la agonía cuando está crucificado. Lo que es claro es que esta imagen representa el juicio, un juicio que es posible porque Dios nos dio acceso a él a través de su pasión y muerte en la cruz, ¿verdad? O sea que acá es claro el mensaje para el que entra, porque aparte esto está acompañado de leyendas en toda la zona, en todas estas zonas que nosotros vemos rectas, ¿verdad? Hay leyendas, y la leyenda fundamental que hay sobre el dintel dice específicamente, déjenme que lo encuentre, tiric, tiric. Yo siempre lo tengo acá y siempre tengo dos hojas y siempre me equivoco donde lo tengo, pero no importa. Vamos a buscarlo. Ah, dice así, la leyenda acá y acá abajo que nosotros no llegamos a leer, encima de las puertas. Dice en latín, por supuesto, dice: pecadores, si no cambiáis vuestras costumbres, sabed que sufriréis un juicio terrible. Que era lo que estaba especificado acá en imagen, el Dios juzgando acá a su derecha, la izquierda nuestra, la gente que es salvada y que es introducida al paraíso, y a la izquierda la imagen de los que son condenados y van al infierno, que está aquí abajo. Por supuesto que eso está en latín, como el 99,99% de la gente no sabía leer, se lo explicaba el cura adentro, ¿verdad? Pero cuando entraba, tenía claro que si no se portaba bien, lo que lo esperaba era eso que estaba ahí arriba en piedra. Que aparte, esto para que fuese más imponente, estaba pintado todo esto. Ahora van a ver restos de la pintura. Todas estas imágenes son 124 personajes que estaban pintados, o sea que tenían una sensación de realismo brutal, en el cual el fiel que entraba ahí se lo tomaba con mucho cuidado, el mirar estas imágenes, que desde lo alto le decían: vos portate bien, porque si no vas a terminar mal como estos que están acá arriba. En el segundo registro, por supuesto, está el Dios del juicio final en su mandorla, ¿verdad? Esto es un tetramorfo, claramente, una mandorla o almendra mística, con los 4 evangelistas, con el tetramorfo, ¿verdad? Con la representación de los 4 evangelistas, porque el mensaje de Dios y la buena nueva se da al pueblo cristiano a través de los 4 evangelistas, ¿verdad? O sea que por eso la figura de Dios es fundamental, siempre acompañada de los 4 evangelistas, porque ellos fueron los que llevaron el mensaje de salvación del Señor a la comunidad cristiana. Y luego acá están acompañadas una serie de personajes que pertenecen a los santos, a la gente que es ejemplo de vida cristiana y demás. Y acá después aparecen toda la zona del infierno y toda la zona del paraíso, que vemos acá, la entrada del paraíso, que ahora lo vamos a ver con más detalle. Muy bien. Acá tienen una imagen del infierno. Ven que acá aparece el Cristo del juicio final en su almendra mística. Ven que está pintado en azul. Acá se ven restos de pintura también. Esto todo estaba todo pintado, como era la costumbre desde la antigüedad de pintar las esculturas. Yo siempre digo, recuerden que la escultura griega que nosotros vemos en un mármol impoluto era pintada, y los templos griegos que nosotros vemos en mármol blanco eran pintados. El Partenón era de Peñarol porque tenía, sus colores principales eran amarillo y negro, y tenía también rojo, bueno, era un colorinche que si lo vemos ahora nos desmayamos todos de la impresión.
Y las grandes esculturas griegas, la mayoría eran pintadas, ¿verdad? Si nosotros pudiésemos tener ante nosotros el Zeus olímpico o la Atenea que hizo Fidias, más allá de que fuesen hechas en marfil y en metales, también la parte de la piel de los era pintada, para dar una mayor verosimilitud a esas imágenes que se ofrecían al fiel. En este caso está también, era todo pintado, y acá nosotros tenemos una imagen del infierno. Una imagen del infierno en que a la izquierda del Señor vienen los condenados, los que una vez pesada su alma en la balanza, da mal, no fueron a hacer un tratamiento de adelgazamiento y les va mal, y por lo tanto son arrojados al infierno, rodeados por todos estos seres medios monstruosos, medios animalescos, ¿verdad? Con cuernitos, con caras terribles, ¿eh? Y esos condenados son comidos por Leviatán y son excretados en forma de excremento al infierno, ¿verdad? O sea que el que pasaba por ahí abajo decía, si me porto mal, mirá lo que me va a pasar. Acá tienen una imagen del infierno, ¿verdad? Con este diablo en el medio, con gente que está martirizando y torturando a los condenados. Acá hay unos con cuerdas, ven estos seres monstruosos, hay serpientes, en fin, acá ven los colores claramente, cómo se ven todavía los colores originarios que estaban. O sea que acá hay una gran cantidad de imágenes que tienen que ver con el infierno. Hay, por ejemplo, porque los monjes eran muy interesantes en esta época, porque aprovechaban esto para pasarle factura a más de uno que no querían. Igual que va a ser más El amor no adelante. tenía lugar. No, El pero amor aparte más no adelante. existía. No, obvio, está del otro lado del paraíso. Pero igual que va a ser más adelante en el siglo XIII Dante, en la Divina Comedia, que va a meter en el infierno a todos los que Dante no quería, o a todo lo que la gente de esa época odiaba, y ahí iban a estar los malos del tiempo recibiendo su castigo eterno. Si hubiera estado ahora vivo, nos pondría a Putin en el infierno, nos pondría a los iraníes, o algunos más por ahí, ¿verdad? Pero en esa época Dante no lo conocía eso. Acá, por ejemplo, hay imágenes, que no la tengo, digo, pero hay una imagen que representa en el área del infierno un abad, un obispo, un poco gordito, que está atrapado por las redes del infierno, que aparentemente era el obispo de la zona de Conques, que los monjes de la abadía no lo querían mucho, porque claro, el obispo se metía con el monasterio, y siempre seguramente querría más plata, querría más beneficio, todo, entonces lo odiaban bastante los monjes. Así que aprovecharon y lo metieron acá en una escena de va a parar al infierno. Y también hay otra escena simpática, que tampoco está la foto, obvio, y es que hay una de un cazador que fue a cazar a las tierras de la abadía, del monasterio, y cazó un conejo. Obvio, era una caza prohibida, porque todo eso pertenecía al monasterio y solo ellos podían permitir o cazar o permitir quien cazara. Entonces, en la imagen del infierno aparece el conejo que cazó ese cazador, el conejo cocinando al cazador, ¿verdad? Como una interesantísima e irónica imagen del cazador cazado, el cazador cocinado, por haber incumplido los mandatos. O sea que ese tipo de imagen son las que aparecen normalmente acá. Acá, del lado de los buenos, del lado de la derecha de Dios, nosotros vemos, ya nos aparece imagen de la Virgen María. Acá tenemos a la Virgen María, seguida del de la llave, que es San Pedro, siempre aparece Pedro de portero, no hay duda, y un peregrino, apoyado en su bastón, lo cual entronca esta construcción con ese camino de Santiago, ¿verdad? Con ese camino del cual el peregrino finalmente va a poder entrar a la vida eterna y al paraíso. Por supuesto, toda la imaginería que hay en esta zona es de personajes santos, no hay ninguna alusión al mal, ni al diablo, ni a nada por el estilo. Ven acá claramente cómo se notan los colores de fondo en que estaba el tema Acá ven un Cristo adorado por dos ángeles. Estos son todos
santos, apóstoles, santas, toda gente, vamos, como debe ser, los que se salvan, ¿verdad? Bien, acá una mano del Señor, con una imagen nimbada, muy bien. Acá tienen, acá ven los colores un poco, ven, de las alas de los ángeles, acá ven que dice clavi, el clavo, y dice lanza acá, ¿ve? O sea que la lanza de Longino, ven que tiene la forma bien de lanza y no de clavo, es la lanza con la cual fue martirizado en la cruz El costado de Jesús. Cristo. Exactamente, ¿ven? O sea que ahí aparece, ahí dice lance. Crucis, eritin, bueno, acá habría que saber muy bien latín, que yo no sé, pero estas cosas están claramente especificadas en la escritura. Acá tienen una imagen central, ven acá la partición de aguas, para este lado, para la derecha, los que entran al paraíso, las puertas del paraíso están abiertas para los que son salvos, y un ángel los recibe y los introduce al paraíso a aquellos que han sido salvados. Acá aparece, acá está la balanza sostenida por un ángel y un demonio del otro lado, que el demonio a todos los que le da mal el peso, ñácate, los agarra y los manda para abajo, y los otros entran al paraíso, ¿verdad? O sea que acá está el pesaje de las almas, la balanza, los dos platillos de la balanza, y los que esperan para martirizar o los que esperan para dar la bienvenida a la vida eterna. Eso para el fiel que entraba y que era analfabeto por unanimidad. Luego se lo explicaba el cura adentro, ¿verdad? Pero acá ya él podía claramente hacerse a una idea de lo que era eso que estaba sobre su cabeza cuando entraba al templo. Que entrar al templo, realizar el confesarse, el realizar la liturgia correctamente, el todo y el llevar una vida recta, era la solución para no caer de este lado y caer de este otro. O sea que interesantísimo esto. Luego en el interior, todos los capiteles de la iglesia están adornados por figuras o por motivos vegetales. Yo traje nada más que uno o dos. Este es interesante porque nos presenta a unos monjes guerreros, porque también esta es la época de las cruzadas, o sea que es la época en que la cristiandad empieza a partir hacia la reconquista de los lugares santos, y también alude a la reconquista armada de los cristianos españoles respecto al Islam, o sea que alude a esos dos elementos, y por lo tanto un cruzado o un monje guerrero aparece en los capiteles de Sainte-Foy. Y luego, esta imagen se ve mal ahora, pero van a ver una mejor. Este es el relicario fundamental de Santa Fe. Acá está guardado las reliquias, los huesecitos conservados de Santa Fe. Es una imagen muy importante. Ahora les voy a mostrar otra. Acá se ve más de cerca el relicario. Es una estatua sedente, está sentada en un trono, tiene una especie de puertita en el pecho. Abriendo esta puertita se ven los huesitos que forman parte del relicario. Es una imagen, el trono está con 4 borlas de cristal de roca en cada punta, y es una imagen coronada, toda de madera, su alma es de madera, y está recubierta de placas de oro y de plata y metales y gemas y demás. Acá la ven en procesión, en la festividad de Santa Fe es el 6 de octubre, esta es una imagen del 6 de octubre de 2010, antes de la pandemia, cuando se sacaba en procesión en su nicho a la Virgen, a Santa Fe, igual que nosotros en Florida sacamos, con todas las variantes del caso, a San Cono, a pasear por Florida, que este año finalmente pudo el pobre San Cono salir. O sea que esto es lo mismo, esta es una cosa que se hacía en el siglo 1000, y hoy en el 2021 sacamos a San Cono, en 2022. O sea que nada ha cambiado en 1000 años. Y acá tienen la imagen expuesta de Santa Fe en su trono. Léoles una descripción de esta pequeña imagen para que tengan idea de lo que es. Dice así: en torno al año 1000,
se producen los primeros indicios de un nuevo estilo que es el románico. Indicios que se advierten tanto en el campo de la arquitectura como el de otras artes, como por ejemplo la orfebrería. Muestra de esto es la imagen de Saint-Foy, conservada en la Sala del Tesoro de la iglesia de Conques, en el distrito de Aveyron. En realidad es una estatua relicario de una joven mártir nacida en Agen a finales del siglo III y que a los 12 años prefirió la muerte a la idolatría. En la segunda mitad del siglo IX, Conques, lugar en el que se conservaban las reliquias de la santa, experimentó una gran pujanza económica gracias a su conversión en uno de los más importantes centros de peregrinaje del Camino de Santiago. Los peregrinos que hacían posada y fonda en Conques expandieron el culto de la Santa Fe por toda la cristiandad, un culto que se acentuó aún más cuando Bernard d'Angers, a principios del siglo XI, recopiló en un libro los milagros de la Virgen Mártir. Seguramente poco antes que esto ocurriera, a finales del siglo X, se realizó la estatua en majestad de la Santa, es decir, la Santa figurada sentada, con plena frontalidad, a la manera en que posteriormente será representada la Virgen María en las Maiestas María. Con esta estatua, el arte recuperó la tradición de la escultura exenta y la Iglesia se apoderó de los dos principales símbolos de poder de la Roma imperial, que son el trono y la corona. El cuerpo de madera, a modo de ánima, aparece recubierto por láminas de oro y de plata dorada, con incrustaciones de piedras preciosas. Los rasgos varolines de la cabeza, en la que sobresale la fija mirada de unos ojos de esmalte, hacen sospechar que en ella quizás se reutilizó una máscara de dios o de emperador de la época tardorromana. Esta singular pieza de orfebrería es además ejemplo de obra inacabada en la que se va interviniendo a lo largo de los siglos, como se puede apreciar en la ventana abierta en el pecho de la estatua a fines del siglo XIII para facilitar la visión de las reliquias, o en las bolas de cristal que coronan al trono, que fueron añadidas en el siglo XV, o en sus manos de plata dorada, que son del siglo XVI, ¿verdad? Estas imágenes, a medida que pasa el tiempo, son enriquecidas por la comunidad religiosa a la cual pertenecen, ¿verdad? Porque siempre viene el abad de turno o el obispo de turno que dice, che, qué pobrecita esta reliquia, vamos a hacerla un poquito mejor para atraer más peregrinos, ¿verdad? Que cuanto más imponente fuese esto, más iba. Y hay una anécdota, dos anécdotas de Conques muy interesantes. Una dice que Santa Fe no era venerada en Conques, sino en un pueblito vecino, que no me acuerdo el nombre ahora, ¿verdad? Un pueblito en las cercanías. Y los monjes de la abadía de Conques le tenían muchas ganas a los restos de Santa Fe, porque los peregrinos iban a ir a venerar a la Santa a ese pueblito y iban a pasar de largo por Conques. Entonces idearon la forma de hacerse con los restos de la Santa y le infiltraron un monje en la comunidad religiosa del otro pueblo donde estaban los restos de Saint-Foy. Demoró 10 años este monje infiltrado en hacerse con los restos de la Santa, que lo llevó a Conques y centralizaron en Conques la adoración y por lo tanto el negocio de adorar el tema de Santa Fe. No sé cómo hizo para llevarse los restos, no sé si se los compró, si se los robó, si se los cambió, no tengo idea, digo, pero la cosa es que después de esa labor de 10 años, le sacaron los restos de Santa Fe al pueblo vecino y apareció en Conques. La otra anécdota del tesoro de Saint-Foy es muy interesante porque es una imagen del siglo XI, o sea que es de las más antiguas que existen en la Europa occidental cristiana. Por eso es tan valiosa y tan importante. Porque con el correr del tiempo, las guerras, los saqueos, los incendios, los robos, se fueron perdiendo una gran cantidad de objetos de estas épocas. Hay muy poquitos. Y los que llegaron hasta nuestras manos en forma increíble, es todo el tesoro de Conques de esta época. ¿Y por qué fue eso? Porque el tesoro de Conques tuvo un peligro extremo en la época de la Revolución Francesa. En la época de la Revolución Francesa, que se echó mano de todos los bienes eclesiásticos, recuerden que incluso se
se abjuró de alguna fe, de la fe cristiana, y se quiso poner ese Dios universal de los ilustrados del siglo XVII, el Dios de la razón y demás. Bueno, en esa época se dio una orden por el gobierno central de que todos los objetos de metales preciosos de los templos fuesen convertidos en metal para ser acuñados en moneda. Entonces, en su momento llegó un oficio a la comunidad de Conco diciendo que debían preparar todos los objetos de metales preciosos porque iban a ser requisados por el gobierno para utilizarlos en la acuñación de moneda. Entonces, bueno, toda la comunidad de Conco, que serían unas pocas centenas de personas o 1000 y algo de personas, decidieron sacar todo el tesoro de Conco, ¿verdad? O sea que fueron en una noche tormentosa toda la gente y sacaron todos los objetos valiosos de metal del templo. Y los escondieron en el jardín de la casa de uno, en la chimenea de otro, los escondieron. Y cuando unos días después vinieron a buscarlos, la gente del gobierno, les dijeron que lamentablemente había pasado una horda de caldereros, de vendedores ambulantes que habían saqueado la iglesia, que se habían llevado todo y que no había quedado nada. Por lo tanto, no entregaron un pomo de esto. Cuando pasó el peligro de la Revolución Francesa y ya volvimos a épocas más normales, toda la gente devolvió lo que había llevado a esconder, y el tesoro de Conco se conservó casi íntegro desde esa época hasta nuestros días. Por eso es tan importante Conco y todo lo que tiene Conco como acervo de esta época. Muy bien. Dejemos Conco y vayamos rápidamente, por lo menos, a presentar una más, que la veremos el jueves que viene con más detenimiento, porque si no, no llego al festejo que hay que hacer, que es este otro templo que ven el plano acá, que es San Cernin. Se los digo como se escribe Cernin con S. Saint Cernin de Toulouse. Es también una importante construcción, de las más grandes, del Camino de Santiago. Está en la zona francesa, allende los Pirineos, en la zona actual del mediodía Pirineos, ¿verdad? Y para que tengan idea, les voy a mostrar simplemente una imagen completa de Saint-Cernin y el plano. Es una iglesia de 5 naves, muy grande. La zona central, con estos pilares enormes, sostienen en el crucero, donde es el punto de transición entre lo terreno y lo humano y lo divino, se encuentra el campanario de la iglesia, que llega a tener más de 60 metros, enorme. Por eso tiene unos pilares tan gruesos para soportarlo. Y la parte del transepto, que es el brazo horizontal de la cruz, se llama transepto. En el transepto se abren 2 capillas en un brazo y 2 capillas en otra, y en el crucero, conformando la girola y el deambulatorio, se abren 5 capillas más, 9 capillas y una cripta que hay acá abajo, donde se albergan las reliquias de todos los santos que hay acá en Saint-Cernin, que son muy importantes, y muchos. Les muestro una imagen de Saint-Cernin para que no nos quedemos con la duda de cómo es Saint-Cernin. Esta es la entrada principal, con una portada doble, un gran óculo central que da luz a la nave principal, unas pequeñas ventanas. Ven que hay pocas ventanitas. Acá es el transepto, y vemos el crucero, una torre de 5 cuerpos con una flecha. La flecha fue agregada en el siglo XV, es de 1478. Piedra y ladrillo en la construcción. Ven acá, ven claramente cuáles son las zonas de piedra. Toda la portada es de piedra, todos los arcos de la galería y el óculo son de piedra, y todos los elementos sustentantes para sostener el peso de la fábrica están hechos en piedra. Y les leo, y con esto terminamos, y la vamos a ver con detalle la semana que viene, lo que dice de Saint-Cernin. Saint-Cernin de Toulouse fue una de las grandes iglesias de peregrinaje en territorio francés.
Por Toulouse pasaba el camino, que partiendo de Saint-Gilles transcurría por Montpellier para ir a parar a Somport antes de concluir en Puente la Reina, lugar en el que convergían las 4 rutas principales del Camino de Santiago. En Saint-Cernin, como explica el Codex Calixtinus, los peregrinos visitaban las reliquias del venerable cuerpo del bienaventurado Saturnino, en francés Cernin, de Saturnino, obispo y mártir, apresado por los paganos en el Capitolio de Toulouse, se lee en la guía medieval. Le ataron a unos fieros toros sin domar, que desde lo alto de la ciudadela le arrastraron por las escalinatas de piedra hacia abajo a lo largo de 1 milla, destrozándole la cabeza y vaciándole los sesos, y con todo el cuerpo desgarrado, entregó dignamente su alma a Cristo. Su sepulcro se halla en un bello emplazamiento junto a la ciudad de Toulouse, donde los fieles levantaron en su honor una enorme basílica con una comunidad de canónigos regulares bajo la regla de San Agustín. Allí concede el Señor numerosos beneficios a quienes le imploran. Esto dice el Codex Calixtinus sobre esta iglesia. La construcción de la iglesia se inició en 1075, teniendo como modelo la de Sainte-Foy de Conques, que sirvió de modelo a esta. Presenta una planta de 5 naves y un gran transepto de 3 naves, que culmina en un ábside semicircular en el que se abren 5 capillas. La consagración de la iglesia tuvo lugar pocos años después de comenzarse los trabajos de construcción, el 24 de junio del año 1096, y fue presidida por el Papa Urbano III, si bien en esa fecha la obra solamente había avanzado hasta el transepto. O sea que se empiezan a construir desde la cabecera hacia los pies, o sea que en la época que se consagró estaba construido nada más que esta parte de acá, el transepto, y faltaba toda la nave, todo lo que vemos hacia la derecha, toda la nave principal. Durante el siglo XII se levantaron las naves, así como los 3 primeros pisos del enorme campanario que se alza sobre el crucero, que fue concluido ya con arcos apuntados en la segunda mitad del siglo XIII. Característica de Saint-Cernin y de otras iglesias de la región es la fábrica en la que se utilizan los ladrillos para las superficies murales y la piedra solo para columnas, ventanas y demás elementos tectónicos. Muy bien. Así que acá los dejo con la presentación de este gran templo. Después de la Catedral de Santiago, es el edificio más grande prácticamente del Camino de Santiago. Es muy importante para Francia porque es el segundo edificio en antigüedad del románico francés. El más antiguo es la Abadía de Saint-Denis en París, y este es el segundo en antigüedad. Y obviamente forma parte del patrimonio nacional francés, y forma parte también del patrimonio mundial de la humanidad en torno al Camino de Santiago, como todos los templos que están en el camino, ¿verdad? Es una obra importante y replica el mismo modelo constructivo que tiene Sainte-Foy de Conques, que tiene la iglesia de Limoges, que también forma parte del camino, y que encuentra su última consagración en la Catedral de Santiago de Compostela, que es lo que vamos a ver la semana que viene. La semana que viene vamos a ver Saint-Cernin y Santiago de Compostela para dar por terminado el románico, que habría para ver meses de románico, pero la idea es tener tiempo de ver por lo menos algo de gótico antes de las vacaciones para liquidar el tema. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar de... Perdón, Un abrazo. Andrés. Perdón, Pregunta. ¿Sí? Una pregunta. Sí, yo Cuéntame. había leído hace 50 años, creo que un libro, El Camino de Santiago, de Alejo Carpentier, puede ser, el Sí. suizo cubano. Sí. Y hay otro de Coelho también, creo que. El camino de la semilla también. Hay varias obras que tienen el Sí, tema del Camino de muchas obras. Santiago. Sí. Sí. Y porque a nivel europeo es fundamental el Camino de Santiago, ¿verdad? El Camino de Santiago internacionalizó una gran cantidad de elementos relacionados a Europa. Es la primera comunidad europea, digamos, de alguna forma, ¿verdad?
No hay que esperar a 1960 para crearse la Comunidad Europea. Ya había elementos como este que nucleaban elementos de toda Europa cristiana y en la cual toda la Europa cristiana de alguna forma se sentía representada e incluida. O sea que el camino es muy importante, el camino, desde todo punto de vista, desde el punto de vista político, económico, artístico, obviamente, y en el tema de la fe también, porque vulgarizó y bueno, tiene el tema de la propia Santa Fe, ¿verdad? El hecho de que estuviera en el camino llevó a que el culto a Santa Fe se expandiera por toda la comunidad cristiana universal, ¿verdad? Elementos que estaban centrados allí, que de alguna manera eran muy locales, pero que sin embargo adquieren universalidad a través de la importancia del camino. Muy bien, ¿alguna otra pregunta o comentario que quieran hacer? Muy bien, gente. Los dejo rápidamente para... Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Que pases bien. Nos vemos la semana que viene. Cuídense todos. Nos vemos. Pase bien. Gracias. Igualmente. Gracias. Chau, chau. Chao, Hasta el chao, jueves. chao. Chao, Al chao. jueves.